Ok, entonces no hay ninguna pregunta. ¿En qué nos habíamos quedado? Pues obtuvimos la longitud. Ok, sí. Obtuvimos la longitud del difusor. ¿Lo hicieron? ¿Hicieron cada uno el de ustedes? Yo no lo he hecho para el mío Ajá, todavía, pero no lo he hecho pero, todavía. pero lo haré. Pero lo hará. Ujule. Bueno, ¿qué le digo? Bien, entonces, hasta este momento, de acuerdo, previo a hacer el diseño, al cálculo de la longitud del difusor y a los diámetros de entrada y de salida, habíamos puesto una ecuación de cómo es que se determina la relación de radios, el radio raíz, el radio de punta, pero también habíamos dicho que el trabajo del compresor se determinaba, o de una etapa de compresor, una etapa de fan de axial, era con el incremento de temperatura en cada una de las etapas. Y que ese incremento de temperatura en cada una de las etapas era en función de... Era en función básicamente de la velocidad tangencial en cada punto del álave, la velocidad axial y el cambio de ángulos, lo habíamos dejado en función de los ángulos físicos que tendría el álave, ¿no? Ángulo de entrada y de salida. Entonces habíamos establecido que el incremento total de temperaturas era igual a U por CA entre el CP por la tangente de beta 1 menos la tangente de beta 2. Hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Sí. Ok. Bien, entonces como podemos ver, si nosotros tenemos un álave, pensemos que tenemos un rotor. La velocidad tangencial va a cambiar de raíz a punta, porque la velocidad tangencial depende del radio en el que estemos evaluando. La velocidad axial, nosotros la estamos considerando constante, pero en la realidad vamos a tener un perfil de velocidades por efectos de capa límite, y ese perfil de velocidades puede ir cambiando en cada una de las etapas como vaya acelerándose, ¿no? Pero en principio lo podríamos considerar que es constante. Bueno, entonces, si nosotros tenemos, además habíamos dicho que estas velocidades, la velocidad tangencial en la punta, no debería de sobrepasar un límite, y que la velocidad axial tampoco debería de pasar un límite, y tendría que haber una relación entre ellas dos, ¿no? Profesor, ¿está compartiendo pantalla? No la compartí. Ah, ok. No, es No. pregunta. Ah, No, no. todavía no. Perdón, yo pensé que yo ya les di la clase, ¿ya ven? Ok, como me dijeron que sí cuando puse la ecuación, pues ya pensé que la estaban viendo. Eh, Ok, ahora sí la pueden ver. Sí, pero ¿podría repetir lo que dijo? Ok, que no quedó claro. Desde que comenzó a describir la Perdón. Bueno, ecuación. bueno, les decía, está la ecuación, ¿no? La ecuación, estábamos todos de acuerdo. Y les decía que en esa ecuación está la velocidad tangencial, está la velocidad axial y el cambio de ángulo entre entrada y salida, ángulos físicos del rotor. Si nos damos cuenta, pues depende de esos factores, y habíamos establecido que había un límite en cada una de esas velocidades. Dijimos que la velocidad axial se encuentra, o debería encontrarse, entre 150 y 200 metros por segundo, y que la velocidad tangencial nos recomendaban como máximo 350. Sin embargo, para los nuevos tipos de compresores, o el fan de alto índice de derivación, o los compresores transónicos, ese valor podría llegar hasta 450. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, no podemos elegir las dos con los valores máximos, por lo que pudiera suceder con la velocidad relativa. Pero bien, yo les decía que esta velocidad tangencial, esta que tenemos aquí,
va cambiando de raíz a punta. Acuérdense que la velocidad tangencial del álave en cada uno de los puntos tendría que ser igual a 2pi n, que sería la velocidad angular por el tiempo, por el radio en el que estemos evaluando. Entonces, si esta nos la limitan en la punta del álave y dice que para RT, como máximo, podríamos llegar a 450. Y la velocidad axial, bueno, ¿qué pasa si esta velocidad es muy baja? Si la velocidad tangencial es muy baja, pues no se va a realizar tanto trabajo dentro del compresor. Tendríamos que tener ángulos de desviación mayores. Si la velocidad axial es muy baja, tendríamos un área frontal mucho mayor. Y les decía, esta en principio nosotros la consideramos constante, pero en realidad tiene un perfil de velocidades por la formación de capa límite tanto en la raíz como en la punta. Entonces, bueno, es básicamente lo que les había comentado. Ahora bien, esta ecuación nosotros la dedujimos considerando que esas características son constantes y vamos a tener algunos cambios en un momento. Pero les decía, y les voy a compartir una imagen que viene en el libro. Ya les compartí el Cohen, el de Sarabanamuto. No lo he checado. No, Voy a ver. Ok, no recuerdo si lo compartí o no lo compartí, pero bueno, es en el que nos vamos a basar para lo que es el diseño de compresores, del compresor por lo menos. Bien, entonces aquí nos presenta una tabla y nos determina qué sucedería para diferentes velocidades y está el triángulo de velocidades, ¿no? Tenemos un triángulo de velocidades donde una velocidad axial podría ir desde 150 hasta 200 y está en función de la velocidad tangencial. Y con esas consideraciones me dice a qué número de Mach aproximadamente estaríamos trabajando. Entonces, si nosotros trabajáramos a 450 metros sobre segundo de velocidad tangencial en la punta del álave y además a 150, o bueno, entre más alta sea la velocidad, sería mayor ese número, tendría que estar por aquí. Y tendríamos un incremento del número de Mach. El problema de tener un número de Mach, aun cuando fuera con la velocidad relativa, me puede generar ondas de choque, y las ondas de choque traen pérdidas de presión más grandes que el trabajo que esté haciendo y dejan de ser convenientes. Entonces, por eso se trata de no trabajar en esas zonas, sino tratar de trabajar como máximo en una relación de 1.2 de Mach. Entonces, dependiendo de la velocidad que nosotros tengamos, sería la relación de velocidades tangenciales. En la actualidad, con los 450 a una velocidad de 150 metros por segundo, si tuviéramos como tal, tenemos un Mach relativo muy alto. Sin embargo, si nosotros no tenemos, cuando tenemos un fan de alto índice de derivación, pensemos uno que tenga 8 o 9 de índice de derivación, me da palas muy grandes. Si yo pongo una velocidad menor a 450 en la punta y esa velocidad tangencial va disminuyendo conforme el radio disminuye, vamos a tener una velocidad muy baja y va a ser casi imposible que hagamos el trabajo que se requiere, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener velocidades altas, aun cuando estemos trabajando en zonas difíciles de trabajar, cuando el índice de derivación es muy alto. Pero bueno, entonces aquí también nos dice que algo que se puede hacer en caso de que tengamos eso es la implementación de una álave guía de entrada. Una álave guía de entrada nos permite hacer una desviación del flujo a la entrada y que el aire ya no entre de forma axial. Aun cuando la velocidad axial sea constante, que pudiera ser esta, tenga el mismo valor para que el flujo másico se mantenga constante, la velocidad relativa disminuye. Entonces, esta sería la velocidad relativa y ya podríamos tener un valor que se encuentre en un Mach menor y no me genere esas ondas de choque. Entonces, eso también puede ser una alternativa en algún momento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Bien, entonces lo primero que les decía, aparte de lo que les decía, es cómo vamos a elegir esas velocidades. Ahora bien, hay una gráfica, ahorita se las comparto también, necesito copiarla, donde nos establece que debido a la formación de la capa límite y a que la velocidad no es constante de raíz a punta, la velocidad axial no es constante de raíz a punta, nosotros tenemos que utilizar un factor que compense esos cambios
para poder determinar el trabajo real que se está haciendo. O sea, es como un factor de pérdidas. Le llaman factor de trabajo realizado o factor de trabajo hecho, el cual nos dice que cambia con cada una de las etapas y que nosotros lo podríamos elegir. Ese factor de trabajo realizado es me dice que es lambda, y que dependiendo del número de etapas que yo tenga, puesto que el perfil de velocidades va cambiando de una etapa a otra, también les muestro, viene una imagen más arriba. Bueno, aquí tendríamos unas imágenes, se las voy a tratar de compartir. Entonces, el factor de trabajo realizado, dependiendo del número de etapas que nosotros tengamos, es el valor que le vamos a dar. Si nosotros tenemos una etapa, pues estaríamos como en un valor de 0.98, y conforme vamos incrementando cada una de las etapas, al entrar a esa etapa, tendríamos que dar el valor del factor de trabajo realizado, que va cambiando, ¿no? Es una curva asintótica, pero depende de la etapa, porque el flujo o el perfil de velocidades en cada etapa va cambiando. De hecho, me dice que en la primera etapa nosotros tenemos un perfil de velocidades muy similar o casi cercano a la velocidad axial que nos estamos proponiendo, pero conforme van incrementando las etapas, va cambiando este perfil de velocidades, y por lo tanto tenemos que meter ese factor de trabajo realizado. Si nosotros tomamos eso como cierto, que sí es, tendríamos que modificar nuestra ecuación de incremento de temperatura en función del factor de trabajo realizado. Entonces nos quedaría nada más que el incremento total de temperatura de la etapa tendría que ser igual, vamos a poner temperatura total de la etapa, tendría que ser igual a la velocidad tangencial por la velocidad axial por el factor de trabajo realizado dividido entre el CP por la tangente de beta 1 menos la tangente de beta 2. Y bueno, la velocidad axial ya dijimos en qué rangos podría estar, la velocidad tangencial, esta les decía va cambiando y tendríamos que evaluar para cada uno de los puntos. La velocidad, sí, dígame. O sea, por ejemplo, lo que todavía no entiendo, ¿cada etapa se calcula distinto a una etapa? O, por ejemplo, ese lambda se ocupa para las primeras 4 etapas, hay un valor de lambda, ¿no? Y No, después, el valor de lambda va cambiando para cada una de las etapas. O sea, de hecho, aquí viene como en la gráfica, eh, que se supondría deberíamos de interpretar, y aparentemente a partir de bueno, el cambio a partir de la cuarta, quinta etapa es más o menos es más, pequeño, ¿no? De hecho, ya aquí nosotros podríamos decir que hasta la etapa 16, pero dentro del mismo libro, porque nosotros podríamos establecer que para la primera etapa, bueno, depende, tendríamos que sacar una escala, y va a variar de cada uno de nosotros, ¿no? Si nosotros sacamos que este es 0.9 y este es 1, aquí sería como 0.95, 96, 97, 98, 99, 100. Entonces aquí tendría 98 para una primera etapa. Digamos, es una, bueno, serían 2 y es una, ¿no? Entonces, para la primera, 0.98. Para la segunda, y tendríamos que estarlo leyendo de alguna forma. Dentro del libro viene un ejemplo donde el autor hace una interpretación y me parece que dice que va bajando de 0.05 en 0.05, es decir, 0.98, 0.93, 0.88, 0.83, y a partir de 0.83 él lo considera que ya básicamente no cambia, que es constante. Nosotros podríamos seguir leyendo, de hecho 0.83 estamos como por acá, ¿no? En la etapa número 4. Y a partir de ahí lo considera básicamente que ya no cambia mucho. Entonces, para no estar cada quien leyendo los valores y que tengamos diferentes errores, pues podemos tomar la lectura que hace el autor y todos tener los mismos errores en un futuro. Entonces, eso después les digo exactamente los valores que está poniendo, ¿no? Y de hecho, yo creo que sí sería como 0.85 el mínimo, ¿no? Si lo consideramos que va de que aquí sea 0.5, sería más o menos 0.85 el valor menor. Pero bueno, eso va a cambiar para cada una de las etapas. Incluso van a cambiar los ángulos y va a cambiar el trabajo que nosotros queramos hacer. Lo que sí no es conveniente, vamos a regresar a la ecuación que estábamos poniendo, que en la etapa
no se trata de que se haga en toda la altura el mismo trabajo. Entonces, si nosotros consideramos que tenemos el perfil de el rotor, acuérdense que primero va a ser el rotor y luego va a ser el estator, lo que hacemos es calcular al radio medio el comportamiento de esta etapa, determinamos cuál es el incremento máximo de temperatura que puede tener una sola etapa. También habíamos dicho que ese incremento de temperatura, el incremento total de temperatura nos dice que debe estar en un rango de 10 a 35 grados, pudiendo llegar hasta 45 en casos donde ya se sepa que tenemos el flujo transónico, y no recomiendan que sea menor de 10 ni mayor de 45, porque si es menor de 10 vamos a necesitar un gran número de etapas para poder llevar a la relación de presiones que nosotros tenemos, y si es mayor de 45, pues va a suceder lo que comentábamos en el difusor, ¿no? Al final de cuentas, ese incremento de temperatura trae consigo un incremento de presión, y el incremento de presión haría que el flujo trate de regresar, porque el flujo de forma natural va de mayor a menor presión, entonces no nos convendría tanto. Con respecto a la velocidad tangencial, se establece, les decía, que en la punta del álave la velocidad axial se considera constante, se da el factor de trabajo realizado para cada una de las etapas que compense la forma del perfil de velocidades, y los ángulos también tienen un máximo permisible de acuerdo a algo que se llama el número de Haller. Se llama, bueno, el autor se llama de Haller, y él establece un número que es la relación entre las velocidades relativas de descarga y la velocidad relativa de entrada a una etapa. Puesto que si nosotros lo viéramos de frente, bueno, si hiciéramos una vista superior, pensemos que aquí viene mi canal, ¿no? Que esté por aquí mi álave, que esta sea la flecha por donde está rotando. Si el flujo entra en una dirección, pero sale en una dirección muy grande, trataría de quedarse girando alrededor de la flecha y no avanzaría. O para que pueda avanzar, si consideramos que la velocidad axial es muy grande, podríamos tener un vector demasiado grande para poder continuar con la velocidad axial que tenemos de 150 a 200, y eso podría generar un bloqueo. Entonces no es recomendable que la desviación entre el ángulo de entrada y de salida, obviamente los toma como relativos, sea demasiado grande, y él establece que la velocidad relativa 1 entre la velocidad relativa 2, debería de ser al revés, la 2 sobre la velocidad relativa 1, no debe de ser menor a 0.72. Entonces, con ese número de Haller estableceremos cómo cambian estos ángulos. Y en función a eso, yo podría interpretar o determinar el incremento máximo de temperatura que yo tenga en una etapa. ¿Tienen alguna duda? Profe, no le entendí mucho al dibujo. ¿A cuál dibujo? ¿A este? Al último. Ajá, lo que sucede es, no, yo tampoco le entiendo mucho. Pensemos, les estaba diciendo que esta es la sección de entrada, la parte inferior es la sección de entrada del compresor, el flujo va en esta dirección, aquí está el álave que está girando, y obviamente, bueno, puede estar girando en una u otra dirección. Pensemos que gira en esta dirección. ¿Mande? ¿Es el perfil del álave? Pensemos que es la parte superior del álave. No lo puse como un perfil, quería nada más como Ah, ok. que viéramos que al estar girando y entrando, pues le va a dar un trabajo, le va a dar una cantidad de energía, y bueno, yo lo puse girando en el sentido contrario. Déjenlo borro. Yo puse que estaba girando hacia acá. Al estar girando hacia allá, el fluido llega y sale con una velocidad absoluta, que sería esta. Esta sería la velocidad absoluta a la descarga por el impulso que le está dando. Pero si el ángulo, y tiene que ver con el ángulo de salida, ¿no? Ese impulso. Si el ángulo de salida es muy grande o el impulso que le está dando es muy grande, eso me ocasionaría que esta componente sea mucho mayor a esta. Y eso haría que el flujo, si considero que este canal, que la flecha de aquí, quedaría girando mucho tiempo, se iría desplazando, girando alrededor de la flecha, pero eso me generaría pérdidas
por el tiempo de residencia en cada una de las secciones de ese giro, y además pudiera llegar a ser un bloqueo que no permita que el flujo pues, continúe fluyendo de forma adecuada, ¿no? ¿Sí me expliqué mejor? Y B2 es la flecha verde. No, pero aquí no la tengo, bueno, aquí no la tengo como tal. Si regresamos a nuestro análisis, al triángulo de velocidades que habíamos puesto, decíamos, ahorita se los voy a mostrar, pero estaba más arriba. Aquí tenemos nuestro triángulo de velocidades, ¿no? Esta es V2. Esta es la velocidad relativa 2 y esta es la velocidad relativa 1. Entonces, como nosotros aceleramos con la velocidad absoluta, la velocidad relativa disminuye. Esa relación de velocidades relativas es la que establece de Haller, como el número de Haller, es que debe de ser, no debe de ser menor a 0.72. Entonces, en función a eso, también nos determinaría el máximo incremento de trabajo que nosotros tengamos. Pero bueno, vamos a ver, ya nosotros tenemos definido el diámetro, el radio de punta y el radio de raíz de la primera etapa del fan. Entonces, ¿cuánto teníamos de radio de punta? Ok, para el cálculo que hicimos, yo consideré que mi velocidad de entrada era de 150. Sí. Eran 150 metros sobre segundo. Y obtuvimos un radio de punta y un radio de raíz. ¿Cuánto es el radio de punta y cuánto era el radio de raíz? El radio de punta era casi 0,1. 1.01, no, me parece. O era el de 1.2210. 1.2210. Ok. Sí. Entonces teníamos un radio de punta de 1.2210 metros. ¿Y el radio de raíz cuánto era? 1.0177. 1.0178. ¿Tan grande de ¿Eh? radio raíz? No creo. 0.3072. ¿Cuánto? 0.30. Ya, a ver, déjenme borrar todo. 1.01. Ay. Es que como lo rayé, no pude borrar una sola parte. 0.3052. Ok. Ajá. Entonces, el radio de raíz era R igual a 0.3052. Y el radio de punta, 1.10. 22. 1.1022. 2210. 2210. Ajá. Ok. Bien, entonces esos son los radios que teníamos y habíamos calculado también ya las revoluciones. ¿Cuántas eran nuestras revoluciones? 45, creo. Sí. Ok. Entonces giraba a 45 revoluciones por segundo. Entonces ya tenemos estos datos para nuestra primera etapa. Todavía no hemos calculado los perfiles, ni las cuerdas, ni mucho menos. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, aquí a nosotros lo que nos conviene es que todo el perfil o en toda la altura se tenga la misma cantidad de trabajo. ¿Por qué queremos que se tenga la misma cantidad de trabajo? Porque si nosotros tenemos una relación de presiones en la punta mayor que en la raíz, o en la raíz mayor que en la punta, y decíamos que el flujo va de mayor a menor presión, eso me podría generar ondas ascendentes o corrientes ascendentes y vórtice. Entonces, uno de los principios de diseño se basa en el análisis bidimensional, considerando que el flujo que entra en una altura sale a la misma altura y que todos tienen la misma cantidad de trabajo y no hay esos vórtices ascendentes o descendentes. Y para eso se toma para evaluarlo, el radio medio. Entonces, hacen la evaluación de cuánto es lo que va a hacer de trabajo en el radio medio y después se extrapola para sacar la misma cantidad de trabajo hacia la raíz o la punta. Entonces, el radio medio lo podemos calcular sacando el radio promedio, que sería 1.2010 entre más 0.3062 entre 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos daría el radio medio?
1.2210. No se me hace. No, No puede el ser. 1, el Ah, ya, 1.2010 no es 2010. Es 20, es 22, sí, tienes razón. Ah, Lo vi así igual como se ve ahorita de feo. Ok, 1.2210 más .30, 62. Y eso me daría o me permitiría tener el radio medio. ¿Y cuánto les da de radio medio? .7631. ¿1 punto? No, No, no. 0.7631. 0.7631 metros. Ok, entonces nosotros lo primero que tendremos que hacer es evaluar en el radio medio, porque, como les decía, ¿no? Tratando de después extrapolar hacia raíz y punta. Entonces, ya con el radio medio, yo puedo determinar mi velocidad tangencial en el radio medio. ¿Cuánto es? UM sería igual a 2pi por n por rm. ¿Y eso cuánto me da? $215.76. 200. 15.76. Ok. Entonces, decíamos que para una primera etapa, lambda sería de 0. De punto, punto 98, no, punto 89, ¿no? De acuerdo a la gráfica, más o menos. Era punto 89 o punto 98, no me acuerdo. No era .98. ¿Estaba Profesor, constante? ¿cuál es ese valor de pi? ¿De pi? ¿Estaba constante o dónde? 3.14. Profe, el valor de 45 RPM, bueno, RPS, ¿de dónde salió? RPS. De multiplicar. No, no, esa no es. Sí, son revoluciones. Esas las sacamos desde donde hicimos la tabla para elegir las radio de raíz y radio de punta, considerando que la velocidad máxima que íbamos a tener en la punta era de 450 metros por segundo. Gracias. Ah, bueno, es que habíamos dicho 45.62. No, pero 18. yo les decía que se tenía que redondear porque no íbamos a hacer punto y tantos, ¿no? O sea, lo dejamos redondeado a 45 y Ah, profesor, todavía no ha subido el libro, eso sí ya lo chequé. ok, espero que no se me olvide y lo subo. Sí, igual si lo encuentro, lo subo también. Sarabanamoto dijo que es verdad. Ajá. Ok. Sí, se conoce como Sarabanamoto. El primer autor le decía que es. Sí, entonces, bien, dejamos en 45 revoluciones. Ya con eso determino mi velocidad tangencial, tengo lambda y yo estoy considerando la velocidad axial. Entonces, les decía que hay una, como el número de Haller, que me permitiría determinar cuál es el incremento máximo en esa etapa. Entonces, para eso, pues ya tenemos, digamos, tenemos la velocidad tangencial en el radio medio, tenemos la velocidad axial y podemos determinar cuánto sería la velocidad 1, ¿no? La velocidad relativa 1. Al ser la velocidad absoluta también igual a la velocidad axial, es decir, que no tenemos un alfa 1, de acuerdo a los triángulos, ¿se acuerdan cómo eran? Es que feo me quedo. Ok,
Al tener esa, tenemos, digamos, que esta sea la CA de 150 y esta va a ser la velocidad U, M, que va a ser igual a 215.76 y me da mi velocidad relativa con mi ángulo beta 1, ¿no? Entonces, como triángulo rectángulo yo puedo determinar cuánto es velocidad relativa 1. ¿Cuánto les da B1? $262.77. ¿Otra vez? 262.93. 262.77. 93. Ok. Bien. Entonces, si se dan cuenta, además podemos determinar el valor de este ángulo que sería beta 1. ¿Cuánto vale beta 1 aquí? $55.1924. 59. 55. 55.29. 19.24. 24. Ok. Entonces ya tenemos el beta 1, que es fácil. Y ahí nosotros, si consideramos el triángulo, bueno, podemos regresar a los triángulos que teníamos en la parte superior. Llévense, copien ¿no? Sabemos que son 262.7693 el B1. Entonces, en el triángulo que ya tenemos acá arriba, o si quieren lo copio y lo pongo abajo nuevamente. A ver si... Uy, ya se me perdió. Era más abajo de esto, ¿no? Acá son estos. Está todo rayado, pero bueno. Aquí le quito las rayas y lo vemos. En el que estamos calculando, bueno, primero es el que está en la parte superior, pero considerando que la velocidad sea axial. Aquí en el dibujo la velocidad venía con un ángulo diferente del axial. Eso les decía que la única manera es que tuviéramos una ala de guía de entrada o algo así. Entonces, si ya tenemos el B1 y nosotros con la relación de B1 sobre B2, de B2 sobre B1, que no puede ser menor a 0.72, podríamos establecer que la máxima deflexión es cuando esto es 0.72. Entonces, evaluando cuánto nos daría B2 si sabemos que la relación de B2 sobre B1 es igual a 0.72. ¿Me expliqué? Tendríamos que despejar O sea, esa 2, ¿no? si consideramos, entonces consideramos que la deflexión máxima permisible es que B2 sobre B1 sea igual a 0.72. Por lo tanto, el B2 tendría que ser igual a B1 por 0.72 y el B1 ya lo teníamos. Entonces, ¿cuánto me da ese valor? $189.2010. 189.2010. Entonces, si yo tengo que son 189.2010, que es y sé que mi velocidad axial es constante, puedo determinar beta 2. ¿Cuánto sería beta 2 bajo ese principio? Uy, está sano. Profe, Mándeme. ¿cómo llegó al otro B2? O sea, el primer triángulo, ¿cómo? Ajá, de ese primer triángulo, ¿cómo llegó al segundo triángulo? De este primer triángulo, ¿cómo llego al segundo triángulo? Porque se supone que este primer triángulo es a la llegada del...
a donde va llegando el fluido, ¿no? Al álave. Y el otro triángulo es a la salida, una vez que el rotor ya aceleró este flujo. De hecho, bueno, así vienen, pero se lo puedo modificar para que no tengamos problema. Puedo borrar este y ponerlo al revés para que no haya problema y se entienda. Sí, y otra cosa, ese Ah, ángulo beta, bueno, según yo lo calculé con el seno, el cateto opuesto entre la hipotenusa ¿y de y dónde el sacó la hipotenusa? Bueno, con el cateto, EB1, con el seno, con el cateto opuesto. SA, Sí, es el cateto opuesto y es la hipotenusa. Ajá, y luego, ajá, y me da 34. los que me lo dieron, ¿con qué lo sacaron? Igual con seno. A ver, voy a volver a checarlo. Bueno, yo lo saco generalmente con la tangente porque es más fácil y sería la tangente de la menos Con la 1 tangente. de 215,76 Sí, da entre eso. 150 y a mí me da 55,1923. Profesor, ¿cómo Ajá. dijo que teníamos que calcular beta 2? ¿Cómo calcular beta 2? Primero calculamos B2. Bueno, Sí, voy a poner otra vez un triángulo, lo voy a ir dibujando, pensando en que quede un poco más claro. ok. Dijo que Aquí, sea era constante, ¿no? perdón. Dijo que sea Sí, era constante y así se puede calcular. se considera que la velocidad axial es constante a través de todas las etapas. Esa es una metodología de diseño. A ver, vamos a considerar, ¿no? Dependiendo hacia dónde quieren que gire el rotor. Vamos a considerar que el rotor se encuentra en una sección. Esta es, digamos, es la vista superior y esté girando en esta dirección. ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, para empezar, decimos que el aire viene de forma axial. Vamos a considerarlo como de este lado. Este son 125 y el rotor está girando a 200 y tantos, ¿no? Entonces, eso me da el ángulo beta 1, porque este llega de forma axial. Entonces, este sería el ángulo beta 1. El hecho de que el aire venga aquí y este álave lo impulse hacia allá hace que la velocidad absoluta ya no sea únicamente axial. ¿Estamos de acuerdo? sí, Ok. Entonces, me va a hacer, pero me lo está acelerando únicamente en dirección tangencial. Es decir, a la salida va a seguir teniendo una velocidad de 150 metros sobre segundos axial, pero ya va a tener una componente en esta dirección. Ahí me va a quedar al revés. Bueno, no importaría, pero no importaría, pero bueno, vamos a ponerlo, ¿no? Tendría aquí mi velocidad eh, tangencial del álave, y a ver si queda claro. Porque esta es la velocidad relativa. Ahora bien, cuando yo acelero la componente del fluido, pero mi dirección axial queda constante, no, sí se los voy a tener que poner al revés mejor para que no haya problema. Ok, vamos a regresar. Estamos de acuerdo en que pensemos que el fluido llega con una velocidad axial y el álave está girando a una velocidad tangencial y eso me da una velocidad relativa. ¿Estamos de acuerdo ahí? Este era beta 1. Este era B1, este era U y este era CA, que en este caso es igual a C1. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? sí. Bien. Esto es porque yo estoy haciendo la suma
de los vectores. No estoy considerando un vector y el otro vector. Lo pongo en este lado, los ángulos serían lo mismo como yo lo haga, la velocidad relativa me daría lo mismo, pero el punto es que si yo estoy girando en esta dirección, es claro que esta velocidad relativa va a salir con un ángulo en esa dirección. ¿Sí? O sea, esta velocidad absoluta viene axial, pero como le doy un impulso en esta dirección, a la salida, lo voy a poner aquí nada más, saldría como algo así. Saldría con la velocidad axial que tiene, más el impulso que le haya dado. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, pero si yo quiero, pero esta es la velocidad absoluta. Entonces, si yo quiero hacer la suma vectorial de este más este, tendría que tomar este y ponerlo aquí. ¿Sí? Ahí sí me confundí un poquito. ¿De a ¿En cuáles qué? dos se refería con las que hizo la suma? Con las absolutas, que sería esta, que es a la salida del álabe, y esta, que es la entrada del álabe. Esas Ok. y esta. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, digo, si lo pongo aquí y lo impulso, pues ustedes dicen, pero ¿por qué no lo acelera? Porque al final de cuentas no lo puedo poner en un punto donde esté diferente a la velocidad tangencial. O sea, lo está acelerando. Si yo veo a la salida, la velocidad axial se mantiene constante. Tengo una componente tangencial que era, bueno, tengo una componente axial y una componente tangencial. Esta era CW1. Y este ya me va a dar un alfa 2. Pero al hacer la suma vectorial de este y este, tendría yo una velocidad relativa V2 que fue menor a la V1. ¿Sí? Sí. Y ahí es donde, bueno, al tener un V2, y esta V2 me dice que el valor de V2 sobre V1 en la máxima deflexión sería 0.72. Entonces, por lo tanto, esa V2 sería igual a ¿cuánto? A mí me dio 194, aunque a lo mejor cambian algunas decimales, porque estoy tomando Punto todas. 194. 194.2090. 189. Ah, sí. Es ¿Perdón? porque 89. sí, 189. sí, esa diferencia da desde el radio medio, porque utilicé todas las decimales y a ustedes les da un poco menos que a mí. Pero sí es eso. Tome el valor que le dijeron mis compañeros. 19.19. Ok, entonces tomo el valor de 189, ¿qué? Punto 1944. 189.1944. 189.1944. Ok, entonces aquí sería lo máximo que puede agregar de energía el compresor, el rotor al fluido, ¿no? La máxima velocidad que le puede imprimir en dirección tangencial nos da cuando esta relación es la mínima posible, de 0.72. Entonces, ya que yo tengo esto, yo puedo evaluar cuánto vale este ángulo, que es beta 2. ¿Cuánto vale ese beta 2? 37.55. Beta 2, 37.55, ¿les da a todos lo mismo? ¿Sí? ¿Sí les das lo mismo a todos? Ahí, ¿qué Pero, velocidad? ¿cuáles ¿Qué componentes velocidad haces usa ahí ese para ángulo sacar beta 2? ¿Perdón? No ¿Qué entendí. velocidades usa ahí para sacar beta 2? Puede usar las que usted quiera, pero bueno, en principio tiene esta, Sí, que es de 150, y tiene esta, que es de 189.1914. Entonces, si lo hacemos con coseno, porque pues conocemos el cateto adyacente y la hipotenusa, puedo determinar ese valor de beta 2, ¿no? ¿CA sigue siendo ese cateto adyacente a B2? Sí, CA es constante y sigue siendo esta, ¿no? Entra aquí y aquí esta es la componente tangencial de la velocidad absoluta, pero sigue siendo 150 porque no hay nada que altere esa velocidad. 37.54. 37.55 me habían dicho sus compañeros, ¿no? Entonces ya vieron de dónde sale. Ok, ahora bien,
yo les había puesto que el incremento total de temperatura de la etapa tendría que ser igual a UM por CA por lambda entre el CP por la tangente de beta 1 menos la tangente de beta 2. Por lo tanto, yo puedo evaluar y decir cuál sería el incremento máximo que tendría esa configuración que yo estoy diseñando. ¿Cuánto es ese incremento si evaluamos esta ecuación? ¿Cuánto les da? Me dio de 21.1348. 21.1348. Sí. Ok, entonces, Sí. en esta primera etapa, lo máximo es 21.1348 kelvins de incremento de temperatura, o bueno, grados Celsius también es lo mismo, decíamos que es un delta, ¿no? Es el final menos el inicial, al final un delta en kelvins, un delta en grados Celsius, es lo mismo. Y yo les había dicho que la relación era de 10 a 35 o pudiera llegar hasta 45. Sin embargo, este es algo que nosotros podemos elegir en este rango siempre y cuando este me hubiera dado mayor a los 45. Entonces, como aquí me dice que el máximo por el número de Haller es 21, entonces yo lo máximo que podría poner es 21, no de 10 a 35. ¿Sí me expliqué? Sí. Sería de ¿Primero? ¿Perdón? ¿Me puede volver a repetir lo del número de Haller? Ok, el número de Haller determina cuál es el incremento máximo sin llegar a tener una deflexión del fluido excesiva. Entonces, o sea, lo que les decía, ¿no? El fluido llega en esta dirección y sale con esta componente. Pensemos que la velocidad axial vaya a ser constante para cualquier valor, ¿no? La velocidad axial se mantiene constante. Si yo pusiera esa velocidad aquí, pensemos, esta sería mi velocidad relativa, entonces disminuiría aún más, eso me daría más trabajo, pero la velocidad absoluta sería esta. Si esta es mi velocidad absoluta de salida, esta velocidad, esta componente probablemente llegue a, bueno, sea un valor muy grande, pero acuérdense que el flujo se va, si esta es la flecha de la máquina, el flujo sale con esa velocidad, esta componente haría que esté girando alrededor de la flecha. Entonces, es mayor la velocidad de rotación que la velocidad de traslación y por lo tanto el flujo se queda mucho tiempo circulando alrededor de la flecha, lo que genera pérdidas de fricción y les digo que incluso puede generar un bloqueo porque se está quedando girando alrededor de la flecha. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, Ok. el incremento de temperatura sería de 10 a 21. De hecho, sí, pero bueno, el incremento de temperatura puede ser de 10 a 35, porque dependiendo de la configuración que nosotros tengamos, a lo mejor si yo hubiera tenido un perfil más chico, porque estoy evaluando en el radio medio, ¿no? Un perfil un poco más chico, si yo tuviera una velocidad axial mayor, porque ese es un parámetro que influye en ese incremento de temperatura, me podría decir que el número de Harler con la máxima deflexión fuera de 50,
Entonces, si el número de Haller dice son 50, no voy a llegar a 50. El máximo que yo puedo tener son 45. Pero si el número de Haller me dice el máximo son 20, pues no lo puedo sobrepasar, aunque esté permitido tener etapas con mayor incremento de temperatura. Ok, ¿Sí? ya me queda más claro. Sí, gracias. Ok. Entonces, ahorita, con esto que me está dando, pues yo no podría sobrepasar los 21 y podría decir, ok, entonces, ¿cuánto hago? Pues podría decir yo, entonces elijo que sean 20. Entonces, si yo elijo que sean 20, porque este beta 2 lo calculamos con el máximo trabajo que puede hacer. Y en general nosotros no tratamos de sacarlo con el máximo trabajo, nada más es para evaluar cuánto es el incremento que voy a tener en cada una de mis etapas de compresor o fan. Y después de eso, determino, de acuerdo a mi necesidad, cuál va a ser el incremento de temperatura por cada una de las etapas y lo voy estableciendo. Entonces, si yo digo, ok, mi incremento de temperaturas en la etapa no va a ser de 21, va a ser de 20, entonces yo digo, ok, el incremento de temperaturas en la etapa es igual a 20 y evalúo, ahora sí, cuáles serían mis ángulos de salida de esa primera etapa, ¿no? Del rotor de la primera etapa. ¿Y cómo lo evalúo? Pues sustituyo en mi ecuación, básicamente tendría ya todo, tendría el incremento de temperatura, tengo la velocidad tangencial del radio medio, tengo la velocidad axial, tengo el valor, el factor de trabajo realizado, el CP que es una constante, y beta 1 no va a cambiar, porque beta 1 es el valor que yo saqué de acuerdo a la velocidad axial y a la velocidad tangencial con la que viene el fluido. Y eso me daba un beta 1 de 50 y algo, ¿no? Sí. Sí. Ok, entonces ya con eso yo puedo evaluar cuánto sería el beta 2 para mi primera etapa. Entonces, ¿cuánto sería el beta 2 de la primera etapa? Y lo puedo calcular despejando. Entonces, yo diría que el beta 2 va a ser igual a la tangente a la menos 1 de delta T total, que son 20 por el CP, entre UM, CA y lambda. Y todo eso más, bueno, sería al revés, me quedaría, eso sí ya lo despejo, me quedaría que sería la tangente a la menos 1 de tangente de beta 1. No, no es cierto, se cambia el signo, sí, de tangente de beta 1 menos el incremento total de temperatura entre, perdón, por el CP, entre UMCA lambda. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces si lo despejamos, ¿qué valor les da? Profe, ese es otro beta 2 al que habíamos calculado. A ver, el beta 2 que calculamos fue únicamente para evaluar cuál era el máximo trabajo que se podía hacer. Con ese beta 2 que calculamos, nos dio que el máximo trabajo es un incremento de 21.1348 kelvins. Y ya yo después de que veo cuál es el máximo y que veo que mi máximo me reduce el rango en el que yo puedo elegir cada una de las etapas, elijo 20 y ahora sí calculo cuál es el que le voy a poner a mi ala B. Y el Sale delta, de 38.8227. ese delta T es el de la etapa, ¿verdad? El delta T sí es el que yo estoy proponiendo, o sea, Okay. no sé si queda claro. El número de Haller no es un número para estar diseñando, es un límite que me establece para que evalúe cuál va a ser la temperatura máxima que puedo lograr por cada etapa. Ya que determino cuál es ese límite, ya decido yo cuál va a ser el incremento de temperatura, pero no puede sobrepasar ese límite o los límites establecidos por la literatura. Profesor, una duda. Dígame. Sí, ya entendí lo del número de Haller.
Ajá. Pero ¿hay algún otro criterio como una, no sé, una norma que me restrinja? Por ejemplo, aquí nosotros decidimos 20, porque el máximo Ajá. era 21. Sí. Pero yo, 21, 13, ¿no? Entonces yo pude haber dicho, pues 21 quiero. Ajá, sí. De hecho, más que una norma, depende del número de etapas. Ahorita no calculamos porque no estoy viendo el diseño, pero en principio estamos trabajando con un fan. Entonces, ¿alguien tiene la relación de presiones del el Tao T de su fan? ¿Cuánto era? ¿No? A la mano no, déjame buscarlo. O sea, porque, por ejemplo, si el Tao T del fan me dice que la relación con el Tao T puedo sacar cuánto es el incremento de temperatura que yo requiero y ya veo si con una, dos o tres etapas me alcanza y cómo lo puedo distribuir. Punto 4984. ¿Punto qué? 4984. El beta 2. No, el beta 2. No, ¿qué me está dando? El beta 2 es 37, igual que el otro. Pero cambia, ¿no? Debe ser 37, ¿qué? 1.52. 37.52, ¿bajó tan poquito? Bueno, a mí me dio eso, no sé a los demás. ¿Cuánto les da a los demás? 38.8182. Sí, también me da eso. 38. .8182. Sí, da más o menos eso. Ok, 38.8182. Entonces ya tenemos este beta 2. Bien, les decía, ¿cuánto les da Tao? Bueno, ¿quién tiene un Tao F? Para 48 de PIC. No, pero el Tao F es del pi del fan, no del Tao del fan. Sí. A ver. Bueno, a mí me da 1.195. 1.195. 1. Ok. Entonces, estamos considerando que la temperatura ambiente a la entrada era de 288 kelvins, ¿no? Sí. Bueno, en realidad tendríamos que sacar, como estamos diseñando a la entrada, tendríamos que ver los valores, pero no importa. Pensemos 288.2 por 1.1951, ¿cuánto les da? ¿Cuál, profe? La temperatura ambiente, que fueran 288.2 por el Tao F, ¿cuánto les da? $344.42. 344.42. Ok, entonces, si a la salida del fan tengo una temperatura de 344.42 y a la entrada tengo una temperatura de 288.2, ¿cuál es el delta de temperatura? 56.22. 56.22. Entonces, pensemos, ¿no? Obviamente les digo que estamos haciendo una mezcla extraña porque estamos tomando valores de diferentes personas, pero si yo requiero un incremento de 56.22 y lo máximo que yo puedo es 21. ¿21 qué era? 13. 21.1348. Ok, de 21.1348. Yo podría decir, a ver, si yo divido los 56.22 entre 21.1348, me va a dar 2 punto y tantos, ¿no? Sí. $2.66. Ok, 2.66. Obviamente no puedo tener 2.66 etapas. Entonces tengo que tener 3 etapas.
Entonces digo, ok, pues si tengo que tener 3 etapas, lo que más me conviene, no puedo, no hay, bueno, sí hay forma, puedo hacer, podría ir evaluando, incluso me cambia el número de Haller y me cambia el radio medio conforme yo voy comprimiendo. Si yo mantengo el radio de punta constante, eso me haría que el radio medio se vaya subiendo y que pudiera hacer más trabajo en cada una de las etapas. Pero lo estoy, pensemos que no, ¿no? Pensemos que lo hacemos de radio medio constante, es decir, que disminuimos el radio de la punta del radio de raíz, también lo aumentamos, manteniendo el radio medio constante. Entonces, básicamente el máximo que podría hacer de trabajo por cada etapa serían los 21. Entonces, me convendría ponerlo lo menos cargada posible. Y digo, ok, entonces hago 3 etapas. Si divido 56.22 entre 3, ¿cuánto les da? $18.74. Ok, entonces les quedan 18.74. También tampoco sería como decir, pues hago de 18.74. Y a lo mejor dicen, bueno, me convendría más hacer si hago 2 de 19 o 2 de 20, a ver, 56.22 menos 38, 18.22. Ok, entonces puedo decir, ok, entonces yo podría tener una etapa con un incremento de 18.22 y 2 etapas con 19. Y así lo elijo y a lo mejor en la primera etapa pongo el 18.22 para que quede menos cargada y las otras 2 de 19 y ya tengo mis 3 etapas necesarias para llegar al incremento de temperatura que estoy requiriendo. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Y por qué sí se puede hacer de 18.22? O sea, sí se puede hacer, pero como que sería, o sea, ¿para qué meterse en broncas con números pequeños que le vayan a ocasionar ángulos que a lo mejor no logra medir cuando puede dejar números cerrados? Sin embargo, si usted va a diseñar para una relación de presiones de, no sé, de cuánto le eligió su compañero, pues sí queremos llegar a eso y no llegar a un valor mayor al que estamos estableciendo, ¿no? ¿Sí me expliqué o no? Profe, pero entonces es mejor cargar ese número menor en la primera etapa y las demás con mayor etapa, ¿o nos convendría igual? Perdón, profe, o sea, si nos convendría entonces cargar este 18.22 en la primera etapa o nos convendría cargarlo hasta el final, porque o sea, lo que buscamos es que tengamos hecho, la mayoría. De hecho, lo que más, o sea, ahorita podemos analizar qué es lo que más nos convenga. Yo lo estoy poniendo en principio. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, yo sí. Porque me pareció que la red estaba un poco mal. Ok, en este caso específico, yo lo pondría en la primera etapa, porque les decía, de hecho, yo preferiría diseñar con radio en la punta constante. Y si mi radio en la punta es constante, eso me haría que, digamos, esta es la primera etapa, tengo un radio medio. Para una segunda etapa, mi radio medio va a estar en una parte superior y eso me permite hacer más trabajo porque tengo una mayor velocidad tangencial de forma general, ¿no? De raíz a raíz comparando, la punta permanece constante, pero el radio medio va cambiando. Entonces yo lo pondría en la primera. Sin embargo, también nos dicen que al final lo que nos conviene es tener la menor carga posible en cada una de las etapas. Entre más carguemos las etapas, pues más problemas del comportamiento del flujo o más cargas sobre el álave y puede llegar a fracturarse, se van a presentar. Entonces, si yo al final de cuentas, no nada más, la carga del álave no es nada más por el incremento de temperatura, es también por el incremento de presión que se está dando. Y les había dicho, ¿no? Tenemos en la primera etapa, dijimos que la temperatura total de entrada eran 288.2. Entonces, si yo tengo 288.2 de temperatura de entrada y la temperatura de salida yo la incremento 18.22, no 19, son 18.22.
más los 288, porque fue el incremento. ¿Cuánto me da ese valor? Profe, ¿de dónde sale ese 288? Fue el que consideramos que era como temperatura ambiente, ¿no? Es a la entrada de la primera etapa. Ya sé que calculamos uno diferente con el movimiento del avión y todo esto, pero ahorita lo pusimos para determinar cuánto era el incremento de temperatura en el fan. Pensemos que este fan está en la cabecera, que no se está moviendo y que la temperatura ambiente son 288.2. Entonces, ¿cuánto me da esa relación? 1.2393. A la 3.5, ya elevado a la 3.5, ¿no? Le da 1.0631 elevado a la 3.5, le da 1.2393, ¿sí? Profe, ¿de dónde salió el 18.22? Es el incremento que yo puse en la primera etapa. Ok. O sea, yo dije que iba a tener tres etapas. Ya lo encontré. Ok. Ya. Bien, ahora, en la última etapa, dijimos que la temperatura de salida de la última etapa eran 344.42. Entonces, ponemos, la última etapa, ¿qué relación de presiones tendría si yo le pongo esos 18 grados? Son 344.42 dividido entre este menos los 18.22, ¿no? ¿Cuánto nos da? 344.42 menos 18.22, me quedan 326.2, ¿no? 326.2. Sí. Ajá, 326.2 y elevado también a la 3.5. $1.20. Ajá, ok, 1.20. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, un incremento de temperaturas me genera una mayor relación de presión un mismo incremento de temperatura me genera una mayor relación de presiones en las primeras etapas que en las últimas. Entonces, si yo lo que quiero es, si yo ya sé que voy a tener una de 18 y las demás de 19, pues me convendría poner la de menor incremento de temperatura en las primeras etapas para evitar o para tener la menor relación de presiones y que genere menos daños. Porque si yo en vez de poner de 18.22 pongo la de 19, se va a incrementar la relación de presiones y va a estar más cargada esa etapa. ¿Sí me expliqué? Sí. No, entonces al final, bueno, o sea, lo recomendable sería poner la de 19 en la última etapa. No, en la primera. Ah, perdón, la de 19. No, sí, al revés, ¿no? Sí, la de 19 en la última. Ajá, las de mayor incremento de temperatura en la última. Pero les decía, ahorita nada más lo estoy viendo porque están haciendo, porque preguntaron, pero en realidad, pues yo había elegido 20, no tenía una relación de temperaturas como tal, no sabía cuánto tenía que llegar, pero yo puedo volver a hacer la primera etapa y volver a evaluar cuánto es el máximo trabajo para la segunda, porque al incrementar al subir el radio medio, me va a ser posible tener una mayor relación de presiones en la siguiente etapa. Además, es otra razón por la que se utilizan flechas múltiples, porque al pasar del fan al compresor, puedo poner otra flecha para lograr tener una velocidad tangencial alta en la punta del compresor y que no me vaya a tener problemas de bajas velocidades porque estén pegadas o acopladas al fan, ¿no? ¿Sí me expliqué o no? Sí, profe. Pero... Profesor, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí más o menos lo que intentó hacer fue dividir el número que habíamos escogido, el de 56.22, entre las tres etapas, y por eso salió una de 18.22, bueno, sí, una de 18.22 y dos de 19. Ajá. Pero si, por ejemplo, hubiéramos escogido las tres de 20, a pesar de que eso sobrepasa el límite que habíamos establecido. No tiene tanto sentido porque si no estaríamos fabricando algo fuera de lo que diseñamos.
O sea, nosotros lo diseñamos o elegimos esa relación de presiones para que nos diera el trabajo que nosotros estamos queriendo, ¿no? Entonces, como que no tendría mucho sentido terminar haciéndolo un poco sobrado y que al final no vaya a quedar. A lo mejor si usted no lo quisiera, dijera, ¿sabes qué? Yo voy a querer incrementos de temperatura y lo voy a evaluar, ¿no? Voy a decir, si me daba un incremento de 56, no, yo voy a querer un incremento total de temperaturas del fan de 60 con la relación de presiones que este me dé. Bueno, entonces ya lo diseñaría de una manera diferente y evaluaría cuánto sería el trabajo que le está dando. Pero sería lo mismo, ¿no? Porque hay muchos factores que pueden quedar, así como lo estamos haciendo, que lo estamos diseñando para un avión en específico, para un empuje requerido. Si usted lo hace al revés y empieza a decir, a ver, espérame, pero me quedó el radio de punta de 1.18 y mejor lo dejo de 1.20. Entonces ya empieza usted a redondear todo lo que quiere, pues el procedimiento de diseño sería diferente y al final tendría que evaluar para qué trabajo les sirvió ese motor que hizo. Profe, y por ejemplo, nosotros sacamos que, bueno, dividiendo 56 entre, bueno, nos dio el 2.66 y nos fuimos a 3 etapas. Ajá. Pero, por ejemplo, si yo quisiera todavía ponerle menos carga a mis etapas, ¿podría aumentar este número de etapas únicamente para darle menos carga a las... Sí podría, pero tampoco sería conveniente, Ok. porque si le pone más etapas, al final es más peso también para la aeronave, ¿no? Exacto, sí. Y son más costos de fabricación, o sea, en principio nos convendría que no estén, o sea, me dice que la carga puede ser hasta 35 grados por cada una de las etapas, obviamente sin pasar el número de Haller, pero me convendría, incluso ahí como lo tengo, a lo mejor diría, ¿sabes qué? Yo quiero que me dé un incremento mayor, voy a poner una mayor velocidad axial, con las consecuencias que pueda traer de los perfiles en la punta para disminuir el número de etapas, ¿no? Para tratar de llegar a los 35, 40 grados por cada una de las etapas, porque entre más etapas tenga es más peso también de mi aeronave, ¿no? Ok, entonces buscamos entonces tener menos etapas, o sea, en general buscamos... En general se busca que haya el menor número de etapas posibles, pero también que operen de forma segura y sin tanta carga. Porque les decía, si yo digo, no me importa, pongo una sola etapa, pase lo que pase, pues el funcionamiento de ella, aunque yo la diseñe para darme una gran relación de presiones, me va a generar muchas pérdidas y voy a tener poca eficiencia y al final no me va a convenir, ¿no? Ok. Y por ejemplo, ahorita sacamos las relaciones de temperatura para ver qué tanta carga tenía cada etapa. ¿Qué número nos diría que sí tiene mucha carga, o sea, en comparación a las otras? O No, únicamente porque... ajá. O sea, únicamente comparamos los valores entre ellos, o hay un número que no deberíamos de rebasar para saber que... O sea, digo, sin rebasar el número de Harlem que sacamos, Ajá. pero si sacáramos ya estas relaciones que sacamos como ejemplo ahorita a 18.22 y a 19, ¿cómo sabríamos si uno de esos está sobrecargado, por decir algo así? No, de hecho, pues ninguno está sobrecargado, todos están por debajo de ambos rangos, ¿no? O sea, lo único que me va a limitar es, les decía, el número de Haller en lo que se fija es en la deflexión y los problemas que me puede ocasionar una deflexión excesiva del fluido. Incluso yo lo estoy evaluando para el radio medio. Si nosotros dejamos 19 grados o 18.22 para la primera etapa, cuando lo hagamos, vamos a ver que aún así en la raíz tenemos números de Haller excesivos y menores a los que nos está recomendando. Y eso querría decir que en esa sección el flujo está siendo deflexionado con un ángulo muy grande y eso me puede generar desprendimiento de la capa límite, con la pared del álaba y algunas otras consecuencias de problemas de flujo, ¿no? Pero como estamos respetando el radio medio, pues está dentro de los límites que nosotros quisiéramos. Entonces, al final sí va a estar cargada sobre la raíz esa primera etapa e incluso nos pudiera dar ángulos negativos de beta, pero estamos respetando el número de Haller del radio medio, que es el requisito. Ok.
Entonces, depende, les digo, puede ser que nosotros si nos olvidamos del compresor y ponemos del fan, y ponemos un compresor en el cual el flujo másico no sea tan excesivo, que podamos tener una velocidad axial mayor, una velocidad tangencial también mayor, nos va a dar seguramente mucho mayor a los 45 grados sin que el número de Haller esté en el rango normal, ¿no? Sin ningún problema, digamos. Pero no podemos sobrepasar esos 45 porque eso ya está determinado que si tenemos 45 grados, aun cuando el número de Haller lo permita, porque no esté muy deflexionado el flujo, ya la carga hacia el álave es excesiva. Ok. ¿Sale? Okay. Bueno. Entonces, una vez que ya tenemos esos valores, les decía yo, como no conozco, no puse un incremento del fan, de cuántas etapas quería ni nada, pues yo quería nada más sacar para un ángulo, para 20 grados, y eso me permitiría obtener los betas de entrada y beta de salida. Ahora bien, esos betas de entrada y de salida, voy a volver a poner la imagen donde están los triángulos de velocidades. Nueva, la vuelvo a copiar si es que la encuentro. Aquí está. Un poco más arriba. Ok, entonces, si yo pongo nuevamente la imagen de cómo estaban los radios, ahorita ya tenemos nosotros los ángulos físicos de el rotor. Entonces, el ángulo físico que yo le voy a poner al rotor en el radio medio, eso es para el radio medio, ¿no? Entonces, yo sé que el fluido biaxial, como el fluido biaxial, yo tengo un alfa 1 de 0, y el beta 1, que sería el ángulo que va a tener álave con respecto a la dirección axial, este es el beta 1, y el fluido sale con este ángulo que respecto a la dirección axial es el beta 2. Entonces, físicamente los ángulos del rotor van a ser el beta 1 y el beta 2. A la salida de ese triángulo de velocidades, si nos damos cuenta, esta velocidad es velocidad relativa al álave. El aire en realidad tiene esta velocidad que tenemos aquí, ¿sí? La C2. Entonces, sí, esa C2 sería esta velocidad y esta es la dirección axial. Este beta 2, este alfa 2 sería el ángulo que debería de llevar físicamente mi álave estator. Entonces, alfa 2 es el ángulo físico del estator y ya no lo obtuve ahorita, pero tengo el triángulo de velocidades y lo puedo obtener. Y a la salida del alfa 2, dependiendo, hay varios métodos de diseño que nosotros podríamos, bueno, uno es que nosotros digamos, bueno, como ya entró aquí, yo quiero que el fluido salga con un alfa 3 de 0, que este sea más o menos aquí, ¿no? Para que salga con un ángulo alfa 3 de 0, para que vuelva a entrar a la siguiente etapa, va a haber una etapa posterior, en dirección axial igual a la dirección absoluta, ¿sí? Entonces aquí yo podría decir que mi alfa 3 sea igual a 0, o igual al ángulo que yo quiera, ese lo puedo determinar, generalmente es a 0 o se calcula con algo que se llama grado de reacción, que lo vamos a ver después, ¿no? Pero bueno, ahorita pensemos que sea igual a 0. Y esos ángulos serían los ángulos físicos que tendría el estator. Entonces, los ángulos beta 1 y beta 2 son los ángulos físicos que tiene el rotor. Y los alfa 2 y alfa 3 son los ángulos físicos que tiene el estator a la entrada y a la salida. ¿Sí quedó claro? Perdón, profe, ¿puedes repetirlo una vez más? Me trabé ahí. Ok, ¿y qué se trabó? Lo del alfa. El alfa 3 dijo que es el ángulo de... los alfas, alfa 2,
que ya lo tenemos, no lo calculamos, pero ahorita lo vamos a calcular, que lo tenemos de acuerdo al triángulo de velocidades a la salida del rotor. Este alfa 2 es el ángulo físico que yo le voy a poner a mi estator para que el aire llegue de forma currentilínea y se te generen las menores pérdidas posibles. Y el alfa 3 es el ángulo que yo le voy a poner a mi ala de estator para que direccione el flujo a la salida de él y a la entrada a la siguiente etapa rotora. Ok, perfecto. Oiga, ¿Sí? profe, una Mándame. pregunta. Compresor, estator, bueno, ¿se consideran dos etapas o es compresor y estator es una misma etapa? No se llama compresor estator, se llama rotor y estator. Bueno, es que ya era, Ajá. bueno, Una- rotor y estator es una etapa así, Ajá. o rotor y Sí, estator. cada etapa de compresión está formado por una sección de rotor y una sección de estator. Ah, ya. Esa es una etapa. Ajá. Oh, ya. Entonces, cuando calculemos la segunda etapa, bueno, con el lambda 2, igual va a tener un C que va a tener 3 Cs, por así decirlo. 3 es una velocidad absoluta de entrada igual, ¿no? Haga de cuenta que vamos a repetir todo esto, considerando que este ángulo con el que sale este C3 que dice aquí, o sea, esta velocidad absoluta a la salida del estator de la primera etapa, sería la velocidad absoluta a la entrada de la siguiente etapa, en caso de que haya una siguiente etapa, ¿no? Ok. ¿Sí? Ok, ¿todos de acuerdo? O sea que ahorita solo hemos analizado la parte del rotor. Ahorita hemos analizado la parte del radio medio del rotor, ni siquiera todo el rotor, ¿no? Y obviamente no sacamos el alfa, pero ese alfa pues ya me permite, de hecho el estator yo ya lo tengo, porque el alfa 2 es el ángulo de entrada del estator y el alfa 3 yo lo propongo de 0, entonces ya tengo mis valores. Pero bueno, para poder, si tenemos un poco de tiempo todavía, si se dan cuenta, pues para sacar todo esto, utilizamos primero, bueno, tenemos lo que es el incremento total de temperatura, tenemos la velocidad tangencial, tenemos la velocidad axial, tenemos un beta 1, tenemos un alfa 1, tenemos no voy a poner los Bs, ese nada más lo evaluamos previo y ahorita ya no lo evaluamos como tal, pero a lo mejor sí voy a poner un CW1, tenemos un alfa 2, un CW2 y un beta 2. Y vamos a poner un alfa 3 para cada etapa. Me quedó más feo que... Se va a borrar todo lo que no quiero. Sí se entiende, profe. ¿Sí se entiende? Bueno, ok, pensemos que sí se entiende. Luego lo voy a poner en una tabla en Excel y lo copio. Pero bien, y aquí además podemos tener a lo mejor el radio de raíz, el radio medio y el radio de punta. Por lo menos necesitamos evaluar en 3 radios diferentes nuestra... Ya me quiero ir a la playa, ya estoy viendo las olas. Entonces, obviamente, la velocidad, bueno, vamos a poner aquí la velocidad de rotación. Entonces, la velocidad tangencial, pues esa la podemos calcular para cualquier punto, porque sabemos que U es igual a 2 pi n por el radio. Entonces, tenemos la del radio medio, ya la habíamos calculado. ¿Cuánto nos daba en el radio medio? 215.76. 215.76. Y con la misma ecuación podemos sacar para el radio de punta y para el radio de raíz. El CA estamos considerando que es constante de 150 metros por segundo en cada uno de estos radios. El beta 1, como consideramos que la velocidad axial es igual a la velocidad absoluta,
tenemos, bueno, es más, yo puedo poner aquí que el alfa 1 para estas etapas es igual a 0 y que la componente tangencial de la velocidad absoluta también es 0. Entonces, ahora, beta 1 lo puedo calcular para cada uno de los casos con el tangente a la menos 1 de CA, perdón, de U sobre CA, y ya tengo beta 1 para cada uno de los casos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. El CW, el alfa 2, ahí sí ya tengo que aplicar, para tener todo esto, aplicando el incremento, aquí eran radios, me faltó el delta TT en otra columna, ¿no? El incremento que yo quiera tener, y con el incremento que yo quiera tener, con la ecuación que pusimos, yo puedo determinar mi beta 2, despejando de forma directa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, o sea, sacaríamos beta... Ah, ok, sí. O sea, Obviamente beta 2, igual... si ya tenemos un incremento de temperatura y tenemos los datos anteriores, ¿no? Entonces tendríamos que el beta 2 para cualquier punto, a lo mejor nos convendría poner primero beta 2 y luego alfa 2 y luego CW2, o al revés, CW2 y luego alfa 2. El beta 2 para todos los casos va a ser igual a la tangente a la menos 1 de tangente de beta 1 menos el CP por el delta TT entre U, lambda y CA. Entonces, con esta ecuación determinamos los betas 2 para cada uno de los casos. ¿Sí? Sí, con su respectivo beta 1, con su respectivo incremento de temperatura y su respectiva velocidad tangencial, ¿verdad? Cada uno de estos con su respectiva columna. Entonces ya podemos determinar los betas 2 para los 3. O incluso, bueno, aquí les decía, también es decisión de nosotros si el ángulo alfa 3 sea igual a 0 para que la siguiente etapa el fluido llegue de forma absoluta. Entonces, este alfa 3 es algo que nosotros podríamos decidir su valor. O ahora que veamos hay dos métodos de diseño de forma tridimensional, uno que se llama grado de reacción y el otro que se llama vórtice libre. Para grado de reacción constante, necesitamos tener un ángulo alfa 3 diferente de 0 para que en la siguiente etapa podamos tener el grado de reacción que nosotros queramos. Pero si consideramos que queremos que sean iguales a la primera, podríamos poner que sea un 0 en los 3 puntos y ya lo tendríamos, ¿no? Entonces, alfa 2 no lo he calculado todavía y CW2 no lo he calculado todavía para mi rotor. Pero de acuerdo al triángulo de velocidades, yo ya tengo beta 2 y tengo U. Entonces, si recordamos el triángulo de velocidades, teníamos que era U, tenemos, esta era la velocidad relativa 2, y esta era la velocidad absoluta 2, y esta era CA, ¿no? Entonces, como yo ya conozco este ángulo, yo puedo establecer que el alfa 2 va a ser igual a la U que yo tenga, menos este pedazo de aquí. Y ese pedazo de aquí sería el CA por la tangente de beta 2. Y esto sería este pedazo que tengo acá. Entonces yo diría que dividido entre CA me quedaría la tangente de alfa 2. Entonces alfa 2 sería la tangente de menos 1 de todo esto. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces eso me permitiría sacar el valor de alfa 2 en el radio medio. Incluso esto que está acá arriba, de hecho podríamos poner primero el CW2 y decir que va a ser igual a U menos CA tangente de beta 2, y eso me permitiría sacar el CW2. ¿Sí quedó claro?
Creo que sí. Profesor, ¿en qué Dígame. páginas, bueno, vienen ejemplos en el Sarabanamuto de estos ejercicios? Sí, sí vienen ejemplos, supongo. Sí. Bueno, ya encontré el libro, si quiere lo subo ahorita, encontré la 7ª edición. Ajá, sí, si quiere compartirlo. Yo no sé cuál tengo, la verdad es que por aquí lo tengo, pero no sé cuál edición es. Pero si ya lo tiene, súbalo. No cambia mucho entre una edición y otra. De hecho, yo tengo la 4ª. Ujú. Ok. No cambia y no hay ningún problema. De hecho, vamos a dejarlo ahí. Traten de, sí vienen en el Sarabanamuto ejemplos, pero voy a tratar de poner la tabla en Excel para que queden más claro y con los valores, igual la llenamos a mano, pero para saber qué es lo que tendríamos que ir calculando en cada uno de los pasos, incluso les puedo poner la ecuación como quedaría para que sea más fácil. Ok, profe. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, duda o comentario, los veo el martes. Ok, Hasta el profesor. martes. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada, hasta luego.